Qué bueno, qué linda preparación de alabanza tuvimos delante de nuestro Dios para prepararnos para la cena que vamos a celebrar hoy, la cena del Señor. Pero antes vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios que Dios preparó para este día. El Señor fue misericordioso conmigo esta mañana. Acá el hermano Fabián nos estaba diciendo de que el Señor lo despertó a las 4 de la mañana y le dio una palabra, consumado es, era, ¿no? La palabra consumada. Bueno, de Juan 20. Bueno, el Señor también a mí me dio una palabra, pero fue misericordioso porque me la dio a las 7 de la mañana. No fue tan tempranero para mí. Y pude dormir un poquitito más. Y la palabra de Dios está en Deuteronomio 31:8. Dice, el Señor mismo marchará frente a ti y estará contigo. Es una promesa de Dios. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No temas ni te desanimes. Qué eficiente la multimedia ahí, el hermano trabajando. Me la dio a mí, pero siempre entiendo que es para la iglesia, ¿sí? Es para que la tomemos cada uno de nosotros. Y esto nos da la pauta clara de que no caminamos solos, sino que caminamos siguiendo a Dios. Él va delante nuestro, está con nosotros y nunca nos va a abandonar y nos anima. No temas ni te desanimes porque yo estoy contigo. Esos son esos versículos, esas promesas que Dios nos da a veces inesperadamente para fortalecernos, ¿no? Y tener la seguridad de que Dios es un Dios que promete, cumple y está siempre pendiente de nosotros. Nadie puede hacer eso más que Dios, estar pendiente de nosotros. ¿A cuántos le pasó que por ahí sienten que el cielo está muy lejos? Como que es inalcanzable. ¿Les pasó alguna vez? Como que vemos a Dios allá lejos, disfrutando de su creación y su universo. A veces llora por alguna cosa que hacemos que a Él no le gusta. Pero muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que como que Dios está lejos, el cielo está remoto, es difícil de alcanzar. Cosas que uno piensa, ¿no? Aún creyentes piensan esto. Pero hoy quiero responder a esta pregunta. Si alguna vez te hiciste la pregunta si el cielo te parece muy remoto, yo quiero darte una respuesta bíblica a esa pregunta y dejar que la palabra de Dios nos guíe para poderla entender y sacar el beneficio, aprovechar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esta parte de su palabra. Bueno, para eso vamos a utilizar, hay muchos versículos que podemos utilizar, pero alguien que describe muy bien esto es el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. Y por eso vamos a leer los primeros 10 versículos de esta carta. Es una parte de la palabra de Dios que tiene las dos caras de la moneda. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Cuando hay dos posiciones que la palabra de Dios nos presenta y las vamos a ver. Y vamos a tratar bíblicamente de responder a esta pregunta porque es muy importante y son cosas que a veces por descuido, por apuro, sin querer, nos olvidamos. Y el Señor me estuvo inquietando mucho con esto. Y cuando el Señor insiste, le tengo que prestar atención y tengo que escucharlo y ver qué es lo que Él quiere hacer con lo que rescatamos de su palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer Efesios capítulo 2, vamos a leer, como les decía, los 10 primeros versículos de esta carta, de esta parte de la carta, para que sea el respaldo bíblico, la palabra de Dios que nos va a enseñar y nos va
a responder esta pregunta en el día de hoy. Dice así Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Señor y Padre nuestro Dios, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te rogamos ahora, Padre Celestial, que podamos prestar toda la atención necesaria para entender esta palabra, que nos sea revelada más allá de la letra leída, que podamos ahora, Padre Celestial, recibir tu enseñanza, no solamente intelectualmente en nuestra mente, sino que una vez que entendemos lo que leemos, tu Espíritu Santo nos la revele para que esto llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro ser interior y podamos entender las verdades espirituales que hoy nos querés enseñar. Porque querés edificar nuestras vidas. Querés que estemos conscientes de lo que has hecho en nosotros el día que te hemos entregado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos diste salvación, nos diste vida eterna, pero también nos exaltaste y nos posicionaste con Cristo Jesús a tu lado, al lado de tu trono, para que a partir de ahí podamos vivir una vida plena, llena de esperanza, llena de poder, llena de autoridad, llena de alegría, de gozo. Precioso Dios, te damos gracias por esto que hoy nos estás hablando y nos vas a seguir hablando para que entendamos las riquezas que recibimos de ti. Gracias, Dios Padre, por tu palabra. Te honramos y te bendecimos, porque así como el apóstol Pablo escribió en esta carta, tenemos la seguridad en nuestro corazón que Cristo Jesús nos dio vida para que vivamos por siempre y por la eternidad contigo. Por eso nuestro corazón está alegre en esta hora y por eso nos gozamos de poder disfrutar de la cena del Señor, recordando esa obra maravillosa, mística, extraordinaria, única, en la cual Cristo Jesús entregó su vida, derramó su sangre, para que hoy disfrutemos de la salvación y de la vida eterna con nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, es una porción de la palabra de Dios muy densa. Dios acá nos está revelando muchas cosas que posiblemente para algunos son
difíciles de entender, otros ya la han analizado, la han estudiado, la conocen, la ponen en práctica. Pero qué bueno es lo que Dios nos va a decir en esta mañana a través de esta palabra. ¿Saben que les decía que esta palabra tiene dos caras de la moneda? Porque en una parte Dios está hablando acerca de nuestra vida antes de conocer a Cristo Jesús. Está hablando acerca de las personas que viven sin Dios en sus corazones. Yo muchas veces les digo y lo repito, que un hombre sin Dios, una mujer sin Dios es un ser incompleto, porque Dios nos creó con una íntima relación con Él y sabemos que esa relación, esa comunión con Dios se rompió el día que el primer hombre que Dios creó y la mujer que creó como compañía de ese hombre pecaron y somos ahora en su descendencia pecadores nosotros también. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Pero miren la descripción que hace acá el apóstol. Dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea que nos está diciendo que estamos muertos porque el hombre que no conoce a Dios o a Cristo está muerto en una vida de pecado. Ahí hay una situación invisible que el hombre no reconoce, que está viviendo en un enredo, en una situación de pecado que es invisible, que no la reconoce, hasta que en algún momento llega Cristo a su vida. Y a través de la palabra de Dios ese hombre llega a conocer esa mujer que está siendo conducida a su vida por un gobierno que es contrario al gobierno de Dios. Acá dice, se conducían según el gobierno de los aires, según el espíritu que ahora ejerce en los que viven en desobediencia. Y en ese tiempo todos vivíamos como ellos. Fíjense, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Esa es una cara de la moneda. El hombre y la persona que no conoce al Señor Jesús está pasando una vida tremendamente peligrosa, porque si no tiene a Cristo Jesús, no va a tener la vida eterna y va a morir por la eternidad. Y hay muchos que creen que a través de las obras se llega a conocer a Dios. Acá lo dice claramente el Señor, es por gracia que llegamos a conocer a nuestro Dios, no es por obra. La conducta, ser un buen compañero, una buena compañera, ayudar al necesitado, tratar de no mentir y esforzarse en siempre hablar la verdad, cosa que es prácticamente imposible, no nos salva. La salvación se logra por medio de Cristo Jesús y cualquier otro camino que utilices para estar a cuentas con Dios te conduce a una muerte segura y eterna. Si no conoces personalmente a Jesús, tu vida está en peligro. Si no tenés a Jesús en tu corazón, en tus manos, hablando mal y pronto, tenés una papa caliente que la tenés que soltar porque te hace mucho daño. Tenés que rendir tu vida a alguien que te ama profundamente, como estábamos cantando hoy, y quiere que tu vida sin medida, en abundancia, esté ligada y en comunión con Dios, y ese alguien es Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en una de las caras de la moneda. ¿Saben que nosotros pensamos que viviendo sin Dios tenemos la posibilidad de hacer todo lo que a nosotros nos parece bien? Pero como hoy leía nuestro hermano, todo me es lícito, pero me conviene vivir de acuerdo a mi voluntad, me conviene vivir independiente de Dios, me conviene vivir de acuerdo a mi propia voluntad y a los propósitos que yo creo que son buenos. Claro que no.
Claro que no, porque Dios nos creó para vivir en comunión con Él. Cualquier otro camino va a ser peligroso, va a ser riesgoso y nos va a conducir a un lugar de eterno sufrimiento. Pero está el otro lado de la moneda. Está esa parte de la moneda donde el apóstol Pablo afirma sin dudarlo, y yo lo creo sin dudar, que Jesucristo nos dio vida y nos sacó de esa situación de muerte y ahora vivimos con Él durante la eternidad y para siempre. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, hermanos, tenemos que tomar lo que somos, tenemos que vivir lo que hemos recibido, tenemos que aprovechar lo que Dios nos da a nuestra vida, y esto es para la eternidad. Tenemos que aprovechar todo lo que nuestro Dios nos da. Es esta liberación o salvación del pecado que es definitiva y final. No necesitamos más nada. Es una acción completa, continua y permanente para la vida de todos y cada uno de nosotros que hemos conocido a Dios. ¿Hay alguien que nos está visitando hoy, que vino por primera vez? Bienvenidos, que Dios los bendiga. Les damos la bienvenida. Espero que realmente se sientan cómodos y felices, y sobre todo sepan que Dios los trajo con un propósito a este lugar y Dios los quiere bendecir grandemente. Saben que en este punto no debería seguir hablando a menos que tengas a Cristo Jesús en tu corazón, para que puedas entender lo que te voy a estar hablando después, seguidamente. Es importante que tengas a Cristo Jesús en tu corazón, que te hayas reconciliado con Él, ¿sí? Porque si no, lo que voy a decir después no lo vas a entender y no va a tener ningún sentido contigo. Entonces te pido ahora, por favor, que todos nos pongamos de pie. Y sabés que acá en la palabra de Dios sencillamente nos estaba diciendo que o vivimos con Dios como nuestro Salvador personal, o sin conocernos, invisiblemente vivís o vivimos, yo vivía en el pasado, bajo la dirección del gobierno de este mundo, que es Satanás. Y para que puedas entender lo que sigue, al menos que seas una persona que conoce a Cristo Jesús, quiero que entiendas lo que sigue, que te voy a contar. Necesito que hoy entregues tu vida a Cristo Jesús si aún no lo conoces. Y si te has apartado del Señor por algún motivo, si tu fe está debilitada, es el momento de reconciliarte con Dios para que puedas entender lo que después te quiero decir de parte de Dios. Cerramos todos nuestros ojos. Y la palabra de Dios nos enseña que para conocer a nuestro Dios y Padre Celestial, nuestro Creador y Creador del universo, necesitamos creer en Cristo Jesús, creer que Él murió por nuestros pecados en esa cruz. Esa vida que describe acá el apóstol Pablo, una vida sin Dios, una vida individualista, una vida egoísta, con propósitos propios. Esa vida que nos lleva a cometer muchos errores, a cometer muchas faltas, a darle la espalda a Dios. Para eso vino Jesucristo a morir. Para que dejemos todo eso de lado, le pidamos perdón a Dios y recibamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y lo vamos a recibir declarándolo, hablando con Dios. Dios es amor y nos ama profundamente. Hoy vamos a ver una partecita de eso. El domingo que viene vamos a hablar más detalladamente con respecto a cuán precioso es el amor de nuestro Dios. Y el amor de Dios fue tan grande que
envió a su Hijo, a lo único Hijo que Él tiene, lo envió a la tierra en forma de hombre a morir por los pecados de la humanidad. Pero como bien cantábamos hoy y como bien leemos en su palabra, Cristo después de morir resucitó y hoy tiene vida. Y en esa muerte, en esa cruz, enterró la muerte y se llevó los pecados de la humanidad. Para que todo aquel que crea esta obra regeneradora, salvadora de Cristo Jesús, lo crea que es pecador y sabe que necesita un cambio en su vida. Hay como decía, una papa caliente en su ser interior que no sabe cómo resolver. La respuesta está en Cristo Jesús, en decirle a Cristo Jesús, perdóname por mis pecados. Perdóname, Dios, por darte la espalda. Perdóname porque muchas veces escuché hablar de ti y no hice caso a esa enseñanza. Y no te entregué mi corazón para que vos lo limpies y lo sanes. Y esa reconciliación con Dios se hace mediante la confesión de que reconocemos el amor de Dios, reconocemos la obra de Cristo en la cruz y que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos para que Dios nos perdone. Y ahí entramos nuevamente en comunión con Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y a través de Cristo volvemos a ser imagen y semejanza de Dios. Por eso te invito, si no conoces a Cristo o tenés el deseo en tu corazón de reconciliarte con Él, ahora hagas esta oración. Y repetí después de mí. Estemos atentos, por favor. Repetí después de mí. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para decirte que reconozco que me amás. Y también reconozco que soy pecador. Y también entiendo y creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y es a través de su sangre derramada en la cruz que podés limpiar mi corazón. Lo creo. Por eso, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice que me mantuvo lejos de ti. Hoy, Señor, me quiero reconciliar contigo. Por eso te pido perdón y te ruego que limpies todo mi ser, espiritual mi cuerpo, y me des esa nueva vida que en Cristo Jesús me has prometido. Señor, bendíceme y ayúdame ahora a entender tu palabra. Ayúdame, Señor mío, a caminar contigo, a crecer, a estar cada vez más en comunión contigo y vivir una nueva vida, libre de pecado y tomado de tu mano. Señor Jesús, te doy gracias por esta nueva oportunidad y por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero preguntarte, seguimos todos con los ojitos cerrados. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Te quiero conocer. Si lo hiciste, levanta tu mano para conocerte. ¿Sí? Bien. Bien. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento ahora.
Saben que cuando nosotros hacemos esta oración y recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, estamos unidos a Cristo Jesús. Y lo que Jesús vive, lo vivimos nosotros. Fíjense, dice el versículo 6 de lo que hemos leído, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. ¿Quiénes son los que resucitan? ¿Quiénes resucitan? Los muertos. Los muertos resucitan. ¿Y por qué dice que nosotros resucitamos? Exactamente, porque estábamos muertos en una vida de pecado, muertos, no teníamos relación con Dios, había una separación de Dios. Y Cristo vino a unirnos a Dios. Por eso dice, en unión con Cristo, Dios nos resucitó a una nueva vida con Él y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y fíjense que cuando dice que nos resucitó y como consecuencia de esa resurrección, como consecuencia de haber entregado nuestra vida a Dios, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Se entiende eso? Regiones celestiales. Ahí nos sentó. Y esto tiene que ver que en nuestra vida Dios hizo un proceso de exaltación. Entiéndame, exaltación es llevar a una persona a mayor dignidad. Cuando Cristo resucitó de los muertos y Dios lo llevó a los cielos sentado a la diestra del Padre, exaltó a su Hijo, a Cristo Jesús, y Cristo Jesús está sentado ahora con Él. Dios hizo lo mismo contigo y conmigo en el momento en que recibimos a Cristo Jesús. ¿Crees que es así? ¿Crees que Dios te exaltó en el momento en que le entregaste tu vida a Cristo Jesús? Bueno, aquí lo dice, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Déjenme que les explique, no me puse místico ni raro. Es lo que acá la palabra de Dios está diciendo. Cuando Dios nos resucitó de los muertos, no nos dejó en el cementerio, no nos dejó en la posición en que estábamos espiritualmente ni físicamente, sino que Él nos llevó a los lugares celestiales y estamos sentados con Él al lado de nuestro Dios. Y lo repito esto porque quiero que lo entiendan bien. ¿Se acuerdan cuando Lázaro había muerto y Jesucristo va y lo resucita? ¿Cómo estaba Lázaro, que se usaba en esa época? Al muerto se lo vendaba todo, o sea, era una momia, como tantas veces hemos escuchado. Jesús lo resucita, pero no lo dejó vendado porque no podría ir a ningún lado. ¿Qué hizo? Le dice a los que estaban alrededor de él, sáquenle la venda para que pueda ir a donde realmente tiene que ir. Lo sacó de la muerte y lo liberó también, para que él se pueda mover. Cuando Jesús nos levantó de la tumba del pecado, ese es el milagro de la resurrección, hizo en nosotros un segundo milagro, que es la ascensión y la exaltación al levantarnos y sentarnos a nosotros en las regiones celestiales. Es difícil entender, ¿no? Mira tu mano. Conoces a Cristo Jesús, pero todavía estás acá. No te fuiste a ningún lado. Pero hay un milagro sobrenatural que Dios hace en nosotros. La primera ilustración que tenemos es esta, que el poder de Dios levantó y exaltó a Jesús, su Hijo, y lo sentó a su derecha. Y la segunda ilustración que tenemos es que el poder de Dios, levantándonos a nosotros, nos ha exaltado con Cristo Jesús a su derecha. ¿Qué es lo que te quiero explicar? ¿Qué tan lejos está el cielo de tu vida y de mi vida? Esa era la propuesta. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el título? Me lo olvidé. ¿El cielo te parece muy remoto? Era la pregunta. Y acá estamos viendo
de alguna manera algo de la respuesta. Jesucristo fue exaltado y nosotros también hemos sido exaltados. Y esto tiene mucha trascendencia en nuestra vida, más de lo que nos imaginamos. Fíjense, en Efesios 1:3 dice la palabra de Dios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Ahí tenemos otra información que tenemos acerca del cielo que aplica a nosotros, a todos ellos hombres y mujeres que han recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Me van siguiendo? ¿Siguiendo? ¿Sí? Bueno. Ahora, te hago esta pregunta. ¿Qué significa estar sentado en las regiones celestiales? ¿Qué significa? Porque como decíamos recién, yo estoy todavía acá. Ustedes me ven y yo los veo. ¿Qué significa? Y lo que significa es que estamos en el cielo. Seguro que sí. Nosotros estamos en el cielo. Nuestro cuerpo físico no está en el cielo, por supuesto, porque estamos acá, pero la palabra de Dios, cuando nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales, nos está informando, nos está diciendo que nuestra mente y nuestro espíritu sí existe en el dominio de Dios, lo que la Biblia llama cielo, y que los lugares celestiales es donde nosotros estamos, en espíritu y mentalmente. Es donde las bendiciones llegan, los cielos se abren y llegan a nosotros, a nosotros hoy día. ¿Esto les explica algo? Si pensabas que el cielo estaba muy lejos, ¿esto un poquito te da la pauta de que no está tan lejos? ¿Te la da un poquito aunque sea? Es así, ¿verdad? Bueno, al menos esto me habla así. O sea, que es aquí donde nuestras bendiciones vienen y las recibimos, y es aquí donde hablamos con Dios, es aquí donde está nuestro hogar. Esta posición que tenemos frente a Dios es tan real como la persona que tenés a tu lado. Mirá el que está a tu lado. Bueno, Él es real. Y el hecho que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Jesús a la derecha de Dios es también real, es verdad, es lo que la palabra de Dios me enseña. Estoy sentado en los dominios junto con Dios. Yo cada vez que oro me siento a la mesa de trabajo de Dios y ahí dialogamos y hablamos. Yo te pregunto, ¿te cuesta leer la Biblia? ¿Te cuesta sentarte y leer la Biblia? Sé honesto, a mí a veces me cuesta. Nos cuesta, ¿verdad? Trabajo y nos levantamos 5 minutos antes de salir a trabajar, llegamos tarde aquí, nos cuesta. A veces nos cuesta sentarnos a orar, nos cuesta. A veces nos cuesta escuchar canciones acerca de Dios y estar alabándolo a Él. Nos cuesta. Pero yo te pido a partir de ahora, cuando te dispones a leer la palabra de Dios, tomes en cuenta esta enseñanza que hoy recibimos de la palabra de Dios. Y le digas al Señor algo así. Le digo, Señor, yo le digo esto, Señor, en el nombre de Jesús sé que el día que te conocí, me sentaste en los lugares celestiales con Cristo Jesús a tu derecha. Yo ahora quiero leer tu palabra en esta posición en la cual me has puesto, una posición sobrenatural, porque quiero pedirte que me ayudes y me enseñes y me reveles tu palabra, pero no la quiero hacer superficialmente, desprolijamente. Quiero
en mi posición de hijo, delante tuyo, en los lugares celestiales, estar leyendo tu bendita y santa palabra, estar orando tu palabra. Hermanos, si te tomás conciencia de esa posición en la cual Dios te puso, te aseguro que empezás a leer la Biblia y no vas a querer dejar de leer. No escuché amén, pero es así. Pónganlo en práctica. Por ahí naturalmente te gusta leer la palabra y lo haces y no necesitas más que leer y Dios te va llevando en la lectura. Puede ser. Pero yo te invito a que tomes conciencia en la posición en que Dios te puso y desde ese lugar orá. Desde ese lugar decirle a Dios, porque hay una cercanía tan tremenda y tan enorme y tan real que te vas a entusiasmar y te va a extrañar que puedas estar teniendo un momento de relación con Dios con esta claridad, con esta comunión e intimidad. ¿Lo vas a hacer? Te desafío, y te voy a preguntar si lo hiciste. Si no lo hiciste, te perdono. Pero espero que lo hagas, conscientes de que el cielo es el lugar de vivencia nuestro. Es donde Dios nos ha puesto. Pensá por un minuto, ¿qué pasó el día que le entregaste tu corazón a Dios? ¿No? Acá cuando pregunté si habían hecho la oración de fe, ninguno levantó la mano, por ahí no se animó, pero entiendo de que estoy hablando a hermanos y hermanas que conocen a Dios. Entonces pregunto, podemos hacer otras preguntas, pero pregunto, ¿qué pasó el día que le entregaste tu corazón a Dios? Que le dijiste, Padre, en nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados. Y en ese momento te pregunté, ¿te sentiste una paz interior en ese momento abrazándote? Yo la sentí. Tu manera de pensar no comenzó a ordenarse, a ser distinta. Empezaste a ver cosas que antes no veías. Otra pregunta, tu manera de relacionarte con otras personas, ¿no comenzó a tener pinceladas de amor que antes no había? ¿Les pasó? A mí me pasó. Comenzás a seguir otras normas y pautas que antes no estaban en tu agenda porque empezaste a entender lo que Dios te estaba diciendo. De las regiones celestiales vienen las órdenes que recibimos. Ya no te cuesta tanto obedecer los mandamientos y preceptos de Dios. ¿Te pasó o no? Esto a mí me pasó. A tal punto que estábamos con mi esposa tan entusiasmados y enamorados de lo que nos estaba pasando, que en ese momento no nos dimos cuenta, pero yo me explico ahora y me doy cuenta, que desde el momento en que le dije al Señor Jesús que le entregaba mi corazón, Él me exaltó a los cielos y me sentó con Cristo Jesús en los lugares donde ahora nosotros podíamos dialogar, superando lo que este mundo nos ofrece. ¿Me van siguiendo? Estas son cosas que tenemos que seguir. Hermanos, algunos creen y dicen que es difícil obedecer a Dios. Pero ahora obedécelo estando consciente de que estás sentado en los lugares celestiales donde Dios te trasladó. No solo te dio salvación, sino que te exaltó a los cielos. Esto es muy profundo. ¿Saben que en el Antiguo Testamento había quienes pensaban que era difícil obedecer a Dios? Y es cierto, tenemos que, y reconocemos que hay un esfuerzo, hay
que tener convicción. Pero no es imposible obedecer a Dios, y Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Por eso la palabra dice que Él va delante nuestro, porque hay una comunión tan grande de mía con Dios, por ese amor inmenso que me tiene. No sé, me imagino que es como cuando uno agarra al perrito, le pone la correa en el cuello, en el collar, y lo saca, y bueno, ahí el perrito va delante de uno porque quiere ir a todos lados, pero el que lo maneja es uno. Si tienen alguna duda de esto, en Deuteronomio 30, 11, 20, después veo si lo leo por una cuestión de tiempo, léanlo. Vean que ahí Dios claramente nos dice que no es difícil obedecerlo a Él. Pero claro, si yo no soy consciente de la posición en la cual Dios me hizo, lo que Él hizo en mi corazón, y que yo soy un colaborador con Dios y no tengo que obedecerlo a rajatabla porque está escrito y lo que está escrito hago, sino que lo hago por el amor que Dios me tiene, colaboro con Él. Lean Deuteronomio 30 y van a ver, capítulo 11 en adelante, van a ver qué interesante lo que Dios nos enseña a través de su palabra. En otras palabras, en el campo espiritual ahora estamos recomendados por Dios en el cielo. Somos conocidos en los lugares celestiales. Usted y yo tenemos ese posicionamiento que el Padre nos da en Cristo Jesús. Tenemos ahora una referencia espiritual y sobrenatural. El Padre nos recomienda y esta recomendación te está dando a vos la investidura espiritual, te está dando un manto de autoridad y ahora puedo fluir en esa dimensión espiritual. Por eso cuando oro, cuando leo la palabra, cuando le hablo a alguien de Cristo, me doy cuenta que no estoy perdiendo el tiempo, sino que estoy ocupado en los negocios de Dios. Ahora en esta asamblea estamos ocupados en los negocios de Dios. Él nos está revelando su verdad. Saben que en la Biblia, para reforzar esto que la posición de autoridad que tenemos en los cielos y que Dios nos da a conocer en los cielos, hay un episodio interesante que me ayuda a explicarte lo contrario. Y lo encontramos, seguramente lo han leído más de una vez, lo encontramos en Hechos 19:11. Ahí hay una historia que es muy interesante. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19:11 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pablo era el instrumento, Dios hacía el milagro. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, Pablo es el apóstol Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, también los espíritus malignos salían de ellos. Y esto era una cuestión extraordinaria, que las personas que lo veían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está funcionando acá? Y alguno pensó, ¿no podré yo hacer lo mismo? Si lo hace Pablo, que si no conoces a Dios, pensaban que era Pablo el que lo hacía, ¿no podré yo también hacer lo mismo? ¿Habrá pensado alguien ahí que vivía en el mismo lugar donde Pablo vivía? Y sí, había quienes quisieron hacer eso. Así que algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, que eran exorcistas ambulantes de esa época, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían así, mire, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Exorcismo, estaban liberando a alguien que estaba demonizado. Y esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno
de los jefes de los sacerdotes judíos. Así que estos 7 hombres, los 7 hijos de este hombre, papá siendo sacerdote, conocían las cosas espirituales. No eran creyentes, pero conocían las cosas espirituales, el Antiguo Testamento. Entonces se animaron, vieron a Pablo, vamos y hagamos nosotros lo mismo, hagámonos famosos, pero sin Dios. Y un día la cosa cambió, y dice la palabra de Dios, y un día el espíritu maligno le respondió, cuando ellos dijeron, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, le ordeno al espíritu maligno que salga. Ese espíritu maligno que quisieron sacarle a una persona, le respondió al espíritu inmundo y le dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué no lo reconocieron? A estos hombres, 7 hombres que estaban tratando de liberar a otro, ¿por qué no lo reconocieron? Porque no eran reconocidos en el cielo. Porque Dios no los conocía, el Señor Jesús no lo conocían, no estaban registrados en los anales o en los archivos del cielo. Entonces estos que son espíritus e inmundos, le dijeron no los conozco. Y les dieron ese espíritu les dio una paliza que salieron hecho trapo. Increíble lo que pasó ahí. Pero no los reconocieron. Y saben que cuando nosotros somos exaltados en los cielos celestiales, el infierno también lo sabe. Los espíritus de maldad también lo saben. Y nos temen. Me encanta eso. Nos temen. Porque saben que somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa este episodio? Que si nosotros queremos hacer guerra espiritual sobre las tinieblas, orar a Dios, entender su palabra, tenemos que ser reconocidos en el campo espiritual. Tenemos nuestro hogar en los lugares celestiales y cada vez que nosotros oramos, el mundo espiritual nos tiene que prestar atención. Tanto el mundo espiritual de Dios, ese mundo espiritual que está bajo el dominio de Dios, como el mundo de las tinieblas. Nos tienen que obedecer. Les guste o no, quieran o no, nos tienes que obedecer. Porque los lugares celestiales es el lugar donde está nuestro Padre Celestial y nuestro espíritu y nuestros pensamientos está con Él. Hay gente que es conocida entre los hombres, pero no establecen el reino de Dios sobre la tierra. Son famosos nada más. Entienden a los hombres, entretienen a los hombres, pero no hacen nada por el reino de nuestro Dios. El único que lo puede hacer es aquel hombre y mujer que conoce a Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está trayendo una revelación extraordinaria y sobrenatural. Los cristianos muchas veces somos cortos de vista. ¿Será así? Yo me hago una pregunta. Nuestro Señor Jesucristo, hoy lo cantamos, es Cordero y León. Como Cordero es un león y como león es un cordero. Es el león el que conquista, el que camina victorioso, el que avanza. Y es el Cordero, ese amoroso, el apacible, el que ama, el obediente, los dos en uno. Y saben que la palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos actuar precisamente como león. Y cada vez que nosotros vamos en contra de las huestes de maldad, estamos haciendo precisamente ese simbolismo que tiene la Biblia del poder que Dios nos ha entregado, que lo voy a desarrollar el domingo que viene. Los cristianos muchas veces somos cortos de vista. Nuestra perspectiva está distorsionada. Atiéndanme, está distorsionada.
Estamos bombardeados desde todos lados por valores falsos, vivimos entre personas cuyas metas son la prosperidad material, la seguridad, el placer, el prestigio, el conocimiento, el entretenimiento, perder el tiempo. Y eso nos bombardea, digan si no es así. Es así. Es inevitable que absorbamos algo de la atmósfera que nos rodea y finalmente el cielo nos parece muy remoto. Es ahí donde perdemos de vista donde estamos ubicados y dónde está el cielo con respecto a nosotros. Así que el futuro nuestro se reduce, del creyente se reduce en el día a día, en el mañana, en la próxima semana, dentro de un mes, y ahí quedamos. Y nos olvidamos del futuro extraordinario que tenemos en nuestro Dios. Hermanos, necesitamos ver como Dios nos ve. Necesitamos posicionarnos donde Dios nos colocó y ser conscientes de esto. El Espíritu Santo debe hacer una obra sobrenatural y remover las escamas de nuestros ojos. Si esto que les acabo de hablar de parte de Dios no lo entienden, pídale a Dios revelación para que Él verdaderamente los ubique y puedan sacar el mejor provecho de todo esto. ¿Y qué es lo que necesitamos? Hay 3 cosas que se mencionan en lo que hemos visto. Primero, la esperanza que tenemos por delante. Y nuestra esperanza es firme, es una esperanza en las promesas y en la palabra de Dios y en el futuro que nos espera. Es concreto. Nuestro valor para con Dios, donde Dios nos ha ubicado, y el extraordinario poder que está a nuestra disposición. Acerca del poder voy a hablar el domingo que viene. Por eso, hermanos, les aseguro que cuando entran en la presencia de Dios, conscientes de su posición como hijo de Dios, y lo declaran, y desde esa postura leen la palabra, oran, interceden por aquellos que tienen necesidades, le presentan a Dios sus problemas, la respuesta va a ser extraordinariamente diferente. Y van a querer estar ahí, no se van a querer ir. Les aseguro que es así. Su oración va a cambiar. Su oración va a cambiar. Saben que a veces oramos para que Dios bendiga a alguien y está bien, perfecto, sí, oramos para que Dios bendiga a las personas. Pero saben que es importante darnos cuenta de lo que la gente necesita cuando oramos, para ser específicos. Porque bendecirlo está bien, pero vieron que es bueno entrar en el problema y clamar y orar para que Dios obre y ese pedido de Dios llegue al cielo y Dios esté obrando. Una de las cosas que trato de hacer cuando oro, por ejemplo, por el gobierno, es ser específico de lo que este gobierno que tenemos ahora necesita de parte de Dios. Y pienso y lo analizo y no digo, Dios bendecilo, no. Dale sabiduría, dale inteligencia, dale amor por las personas, que llegue a conocerte. No creo que conozca a Dios, que llegue a conocerte, en fin. Y yo me reía con mi esposa, no sé. La oración no tiene que tener rellenos de palabrería. Dejen el relleno para las empanadas, no para la oración. Y algún día voy a hablar de eso. El relleno es para la empanada, no para la oración. Y orando en el Espíritu, consciente de donde Dios nos ubicó, esa oración, les aseguro que va a ser muy diferente a la de hoy. Y yo sé que tanto ustedes como nosotros estamos necesitados de respuesta de parte de nuestro Dios. Por eso le pido al Espíritu Santo que nos sitúe, nos revele, nos muestre esto que la palabra de Dios hoy nos enseña.
Y que cuando hablemos con Dios podamos tener esa revelación que viene de parte de Dios, cubriendo las necesidades que verdaderamente tenemos. Yo ahora voy a orar por ustedes. Pónganse por favor de pie. Y como yo les decía, podría pedir a Dios que Dios les bendiga, pero sin conocerte, voy a orar, pidiéndole a Dios cosas que vos sabés y Dios sabe que necesitas. Cerrá tus ojos. Ahora, agradecele a Dios porque Él te exaltó, te elevó y te exaltó a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahí estás sentado al lado del Padre. Seguí con tus ojos cerrados. ¿Saben que en la cultura hebrea, la silla o el estar sentado, lo hacen aquellos que están en autoridad? Cuando Jesucristo y en el pueblo judío enseñan a otros, se sientan. Y ese sentarse en el lugar de donde están hablando simboliza autoridad sobre esa persona. Por eso Dios está diciendo que nos sentó en los lugares celestiales, porque podía haber dicho, los envié a los lugares celestiales, los paré frente a mi trono. No, dice que nos sentó, porque nos dio autoridad. Te dio autoridad a vos y a mí, para que pongas en acción las cosas espirituales que vienen de Dios. Si querés levantar tus manos al cielo, hacelo. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate ahora. Nuestro espíritu y nuestra mente está ahora en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sé que somos una comunidad de fe, que estamos en el cielo con nuestro Padre Celestial. Estamos ahora ocupados en los negocios de Dios, en madurar, en crecer, en recibir de Dios herramientas que podemos utilizar para una mejor vida, para nosotros y para otros. Por eso ahora, Padre, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación ahora para que te conduzcas mejor. Recíbelo ahora. Pido también, Dios, que te sean iluminados los ojos del corazón para que sepas a qué esperanza Dios te ha llamado. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. Hay una esperanza que viene acompañada por ese llamado. Y Dios, desde los lugares celestiales donde te ha puesto, quiere que ese llamado lo cumplas específicamente para lo cual Dios te está llamando. Pido también, Dios, que te sean iluminados los ojos del corazón, que tu mente sea iluminada, que tu ser interior sea iluminado, para que sepas cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Hay una herencia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, que son todas las bendiciones prometidas y todas las promesas declaradas por Dios. Toda esa riqueza, que la sepas recibir y la puedas disfrutar
y la puedas proyectar en otros para bendición de quienes están necesitando de ellas. Pido también, Padre, que te sean iluminados los ojos del corazón para que sepas cuán incomparable es la grandeza de su poder, el poder de Dios, en favor tuyo, en favor de cada uno de nosotros que hemos conocido a Dios, aquellos que hemos creído. Le pido y le imploro a Dios que ilumine tu corazón para que sepas, comprendas y utilices el incomparable y grande poder que Dios ha puesto sobre ti en tu favor porque has creído. Pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, que Dios te fortalezca, aún en lo más íntimo de tu ser, para que por fe Cristo habite en tus corazones, en tu corazón. Pido que arraigado y cimentado en amor, no superficialmente, sino cimentado en amor, puedas comprender junto con todos los creyentes que estamos en este lugar, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo por tu vida. Que lo puedas comprender. Llegaste a este lugar y estás en esta condición por el profundo amor inagotable que Cristo tiene sobre tu vida. Sé consciente de tu amor, de este amor. Sé agradecido de tu amor, de este amor que Dios te ha depositado. Y pido que conozcas ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Que nada de todo lo que Dios quiere darte, nada se desperdicie, sino que todo lo puedas aprovechar. Y en Dios puedas utilizar las herramientas que Él hoy te está dando para que camines un camino de victoria y con la cabeza bien alta, porque así como Dios exaltó a su Hijo Jesucristo, te exaltó a vos también. Cuando ores, cuando clames, cuando leas la palabra, tu esfuerzo en buscar a Dios es reconocido en todo el universo, en todo el cielo. Y tanto el cielo, el dominio de Dios, como las huestes de maldad saben que ahí hay un hombre, hay una mujer que ama a Dios, que entiende su palabra, que su palabra es relevante y es revelada a esa persona. Y a partir de ahora yo declaro que tu oración no va a ser igual, porque va a tener la impronta y el poder del Espíritu Santo, porque es algo que has descuidado en tu vida y hoy Dios te está llamando la atención y te está diciendo: recuerda que el cielo es el lugar donde estás. No tenés que salir a buscarlo, no tenés que salir a una procesión, no tenés que salir a hacer nada. Disfruta de lo que Dios te dio el día de tu salvación. Por eso, Padre, ahora yo, en el nombre de Jesucristo, pongo mi rostro en contra de tu rostro, Satanás. Te ato en el nombre de Jesús. Y ato todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús. Y Padre bueno, ahora quiero que selles esta verdad espiritual que hoy hemos revisado y estudiado a través de tu palabra, para que entendamos que nos tenés ahí sentado a tu lado, proveyéndonos absolutamente de toda necesidad que tengamos, sin dejar de pasar nada.
Nos has dado amor, nos has dado fortaleza, nos has dado la salvación, nos has dado poder para atar los poderes de las tinieblas, todo aquello que Satanás quiera hacer en contra nuestro. Tenemos la autoridad y el poder de nuestro Dios para detener a Satanás y cambiar el curso de la historia de tu familia y de esta iglesia y de esta nación a través de la oración, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús dijo que nos hará verdaderamente libres. Por eso. Cuán libres somos que estamos en los dominios de Dios, en los lugares celestiales, donde la libertad es plena. Acá podrá estar en algún momento empañado por el mundo caído en el cual estamos, pero nuestro espíritu y nuestra alma se mantienen firmes porque estamos sentados a la diestra de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Eso que te preocupa, pedíselo a Dios para que Él lo resuelva. Déjalo que Él actúe y te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer con tu vida y la vida de tu familia, la vida de tu vecindario y de tu trabajo, y lo que sea que necesitas, Dios te va a atender porque te ama profundamente. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te honramos y te bendecimos de todo corazón. Y gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y lo que harás. Gracias, Padre Celestial, por esa promesa maravillosa que marcharás delante nuestro, y lo creo. Que estarás con cada uno de nosotros. Lo creo también. Que nunca nos dejarás ni tampoco nos abandonarás. No importa cuál sea la circunstancia, ahí estarás con nosotros. Y no nos desanimaremos y no temeremos, porque tenemos un Dios que todo lo puede y todo lo hace. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, qué bueno eres.